Todos esperaban que el funeral fuera silencioso, pero en cambio se convirtió en una escena de caos que nadie olvidaría jamás. Todos en la iglesia se quedaron congelados cuando el enorme pastor alemán policía trepó dentro del pequeño ataúd de la niña. Al principio, los oficiales pensaron que estaba confundido, sufriendo, negándose a soltar a la única niña que alguna vez le había mostrado cariño. Pero cuando el perro policía presionó su cabeza suavemente contra el diminuto pecho de ella y luego se negó a moverse, el pánico se extendió por toda la sala. La gente gritaba, pensando que se había vuelto loco. Los oficiales intentaron alejarlo, pero él gruñó, algo que nunca había hecho en toda su carrera de servicio. ¿Por qué el perro está actuando así?, susurró alguien. ¿Y por qué sigue empujando la mano de la niña como rogándole que despierte? Él sabía algo que todos los demás ignoraban. Les estaba advirtiendo. ¿Pero de qué? Nadie en el funeral entendía lo que estaba pasando. Gruñía a cualquiera que se acercara demasiado, su dolor rugiendo más profundo de lo que nadie imaginaba. Todos pensaban que esto era solo una despedida desgarradora. Y entonces comenzó a rascar salvajemente, gimiendo, ladrando, desgarrando el ataúd como si estuviera tratando de desenterrar a alguien. Sus padres se quedaron en shock. Los dolientes susurraban confundidos. Uno de los oficiales, temblando, susurró: «¿Por qué el perro no se aparta de su lado? ¿Qué está sintiendo?». Entonces su madre colapsó de rodillas y un susurro se extendió por la sala. ¿Por qué el perro actúa como si ella todavía estuviera viva? Pero nadie tenía respuesta alguna. El perro policía estaba tratando de decirles algo para lo que nadie estaba preparado para escuchar. Lo que sucedió después impactó a todos. La sala del funeral se estaba ahogando en silencio. No del tipo pacífico, sino del silencio pesado y sofocante que se aferra a cada latido del corazón y se niega a soltarlo. Filas de dolientes llenaban el recinto, sus rostros pálidos, sus expresiones congeladas entre la incredulidad y el desamor. Nadie podía aceptar lo que estaban viendo. Nadie creía que deberían estar parados aquí hoy, despidiéndose de una niña que ni siquiera había aprendido a escribir su propio nombre todavía. En el centro de la sala, bajo la luz brillante del candelabro, yacía un pequeño ataúd blanco adornado con encaje suave. Dentro de él estaba una pequeña niña de no más de 6 años, sus rizos castaños peinados cuidadosamente alrededor de su delicado rostro. Parecía como si simplemente estuviera durmiendo, tranquila, intocada por la tragedia que había robado su vida demasiado pronto. Un vestido rosa envolvía su pequeño cuerpo y un brazalete de perlas rodeaba su muñeca. Un regalo de su madre apenas unas semanas antes. Pero no era la niña quien dejaba a la multitud atónita. Era el enorme pastor alemán acostado dentro del ataúd con ella. El marco enorme del perro se curvaba protectoramente alrededor de su cuerpo, su cabeza descansando suavemente sobre su hombro, como si la estuviera protegiendo una última vez. Sus ojos, oscuros, vidriosos y llenos de un dolor insoportable, se movían solo cuando alguien intentaba acercarse. Un gruñido bajo vibraba en su pecho, advirtiéndoles que se mantuvieran alejados. No era agresivo, estaba destrozado, y nadie tenía el corazón para alejarlo. Jadeos recorrieron la multitud. Las madres presionaban las manos sobre sus bocas. Los padres contenían las lágrimas. Incluso los oficiales con uniforme completo se quedaron congelados, sin saber cómo reaccionar. Esto no era normal. Ningún perro policía había actuado así antes. No en un funeral, no en ningún lugar. Los padres de la pequeña niña permanecían a distancia, incapaces de acercarse más. Su madre temblaba violentamente, aferrándose al brazo de su esposo, mientras sollozos silenciosos la sacudían. Su padre miraba fijamente sin ver, incapaz de procesar la escena frente a él. Su hija y el perro que se negaba a dejarla ir. El oficial Martínez, parado cerca del fondo,
sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Él había sido quien respondió a la llamada la noche que murió la niña. Había visto la reacción del perro, escuchado los aullidos desesperados, visto cómo el animal se negaba a dejar su lado incluso entonces, pero nada lo preparó para esto. Se suponía que un funeral era un adiós final. Sin embargo, el comportamiento del perro susurraba algo completamente diferente, como si él no creyera que esto fuera un adiós en absoluto. Y en el fondo, Martínez sintió una verdad inquietante surgiendo en su pecho. Algo sobre este funeral no se sentía bien. Susurros recorrieron la sala mientras los dolientes observaban al pastor alemán con una mezcla de shock y dolor desgarrador. No importaba cuán gentilmente la gente llamaba su nombre, no importaba cuán suavemente intentaban persuadirlo para que saliera. El perro se negaba a moverse ni un centímetro. Su cuerpo subía y bajaba en respiraciones lentas y temblorosas, pero su mirada nunca dejaba el rostro quieto de la pequeña niña. Cada vez que alguien intentaba acercarse al ataúd, levantaba la cabeza y soltaba un gruñido de advertencia bajo, no por agresión, sino por pura protección desesperada. El oficial Sandoval, uno de los oficiales superiores presentes, se adelantó cautelosamente. «Tranquilo, muchacho», murmuró, con las manos extendidas en un gesto calmante. Pero en el momento en que se acercó al ataúd, el perro bajó las orejas, mostró los dientes ligeramente y empujó su cabeza más cerca del hombro de la niña, protegiéndola, cuidándola, negándose a dejar que nadie se acercara. Sandoval retrocedió lentamente, sacudido. No va a dejar que nadie la toque. Una ola de incomodidad recorrió la sala. La gente intercambiaba miradas inquietas. Algunos lloraban más fuerte, incapaces de soportar la vista de tal lealtad de un animal que claramente creía que todavía tenía un trabajo que hacer. Un perro de luto por una niña ya era suficientemente desgarrador. Pero esto no era duelo normal. Esto era instinto. Esto era protección. Casi como si el perro sintiera algo que los humanos no percibían. El director del funeral, un hombre mayor con manos temblorosas, se limpió el sudor de la frente. «Nunca hemos visto nada como esto», susurró. «Ha estado así desde que la trajeron. No ha comido, no ha bebido agua, solo se queda ahí mirándola». Desde el fondo de la sala, Martínez observaba atentamente. El perro llamado Trueno había trabajado con él antes. Martínez sabía lo disciplinado, lo obediente, lo agudamente inteligente que era. Un K9 entrenado al más alto nivel no simplemente ignoraba órdenes, no ignoraba voces familiares y definitivamente no rompía el protocolo en un funeral. Entonces, ¿por qué ahora? Cerca, una mujer sollozaba suavemente. «La amaba tanto», susurró a otra. Ella solía darle golosinas a través de la reja. Eran inseparables. La persona a su lado asintió, aunque el miedo nublaba su expresión. «Pero, ¿por qué está actuando así? Es casi como si nos estuviera advirtiendo». Trueno de repente levantó la cabeza, las orejas moviéndose bruscamente, sus ojos recorrieron la sala, buscando, analizando, y luego se congeló. Sus músculos se pusieron rígidos. Su respiración se aceleró. Fijó su mirada en alguien parado entre los oficiales. Un gruñido gutural profundo retumbó desde su pecho, bajo, largo y furioso. La sala quedó en silencio. Nadie sabía por qué el perro reaccionaba de esta manera, pero Martínez sintió que su corazón se hundía. Trueno no solo estaba de luto, estaba acusando. Todas las miradas se movieron lentamente hacia la dirección del gruñido de Trueno. Los oficiales parados junto a la pared se pusieron rígidos, intercambiando miradas rápidas e inquietas. Pero el pastor alemán no estaba confundido, ni estaba reaccionando al azar. Su mirada era aguda, fijada con intensidad láser en un hombre en particular, el oficial Ricardo Solís. Solís se quedó congelado entre los otros oficiales.
su postura rígida, su mandíbula apretada. Normalmente era calmado, sereno, incluso admirado por su disciplina. Pero ahora, bajo el peso de la mirada fija de Trueno, algo parpadeó en su rostro. Un tic momentáneo, una grieta en su expresión controlada. Se movió incómodamente, ajustándose la corbata, aunque no estaba torcida. Un susurro susurró por la multitud como una corriente fría. ¿Por qué el perro lo está mirando así? ¿Lo conoce? ¿Qué está pasando? Martínez entrecerró los ojos. Trueno no reaccionaba así con cualquiera. No se asustaba fácilmente y nunca gruñía sin propósito. Su entrenamiento se basaba en identificar peligro, en detectar mentiras, en leer lo no dicho. Y ahora mismo todo en su lenguaje corporal gritaba un mensaje. Algo sobre el oficial Solís no estaba bien. Trueno presionó su cabeza protectoramente contra el cuerpo de la niña, como protegiéndola del hombre al otro lado de la sala. Sus orejas estaban pegadas hacia atrás, señal de angustia. Sus músculos temblaban, no de miedo, sino de contención. Quería moverse. Quería confrontar, pero permanecía al lado de la niña, desgarrado entre devoción e instinto. Solís se aclaró la garganta, intentando estabilizarse. «¿Qué le pasa a ese perro?», preguntó, forzando una risa. Salió delgada y quebradiza. «Está actuando como si yo hubiera hecho algo». Su intento de humor cayó muerto en el aire. Nadie sonrió. Martínez dio un paso adelante ligeramente, observando las reacciones de Solís con el ojo entrenado de alguien que había interrogado a innumerables sospechosos. El hombre evitaba el contacto visual con el ataúd. Seguía mirando hacia la salida, sus dedos tamborileaban en su cinturón, inquietos y desiguales. Trueno gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. Solís se estremeció. Esa pequeña reacción no pasó desapercibida. Un murmullo recorrió a los oficiales. Sandoval se inclinó más cerca de Martínez y susurró: «¿Tú también lo ves?». Martínez asintió lentamente. Su instinto se retorció. Trueno no era agresivo por naturaleza. Si acaso, era famosamente calmado, pero ahora actuaba como si Solís llevara un olor que no podía ignorar. Uno que asociaba con peligro, con amenaza, con culpa. La voz de Solís finalmente se quebró. «Que alguien controle a ese animal». Las cejas de Martínez se levantaron. Los animales no mienten. Los perros no acusan sin razón. Y Trueno, un K9 altamente entrenado, acababa de señalar a un oficial de policía en el funeral de una niña. Algo estaba terriblemente mal. Mucho antes del funeral, mucho antes de la tragedia que destrozó a toda una comunidad, Trueno no había sido más que un perro policía disciplinado y altamente entrenado asignado al oficial Martínez. Era fuerte, valiente y enfocado, hasta el día en que conoció a una pequeña niña con rizos castaños y una sonrisa inocente que derretía hasta los corazones más duros. Sucedió en una tarde de patrullaje. Martínez se había detenido en un tranquilo vecindario suburbano de Guadalajara, verificando una serie de robos reportados durante la semana. Trueno estaba olfateando a lo largo de la acera cuando de repente se congeló. Martínez se preparó, esperando peligro, solo para escuchar una risita diminuta desde detrás de una cerca blanca de madera. Un pequeño rostro apareció detrás de un arbusto. Una niña pequeña, apenas llegando a la cintura de Martínez, sostenía una galleta desmoronada en su mano. «¡Perrito!», chilló. «Eres el cachorro más grande que he visto». Trueno, el mismo perro que podía derribar criminales armados, se sentó obedientemente e inclinó la cabeza. La niña pequeña se adelantó sin miedo y gentilmente colocó la galleta en sus fauces. Martínez estaba atónito. Trueno nunca tomaba comida de extraños, nunca, pero por ella rompió todas las reglas. Desde ese día, la niña llamada Camila esperaba a Trueno y Martínez cada tarde. Salía corriendo descalza, llevando migajas en sus pequeñas palmas, agitando salvajemente hasta que Trueno trotaba hacia ella.
No le importaba que fuera un K9. Para ella, simplemente era Truenito. Envolvía sus brazos alrededor de su cuello, enterrando su rostro en su pelaje, riendo mientras él la empujaba gentilmente con su nariz. Trueno, usualmente estoico y sin emociones, se suavizaba a su alrededor. Su cola se movía, su postura se relajaba. Sus ojos brillaban con una calidez que Martínez nunca había visto antes. La madre de Camila una vez se paró en el porche, sonriendo tristemente. «No tiene muchos amigos», confesó suavemente. «Siempre ha sido tímida. Pero ese perro, él saca un lado diferente de ella». Martínez asintió, observando a la niña trenzar flores en el collar de Trueno. «Ella también es buena para él», admitió. Nunca lo había visto tan tranquilo. Con los meses, su vínculo solo creció. Trueno escuchaba su voz más atentamente que las órdenes de Martínez. Si ella lloraba, él se acostaba a su lado hasta que paraba. Si se reía, él saltaba sobre sus patas, emocionado y alerta. Y cada vez que Martínez intentaba llevárselo, Trueno miraba hacia atrás a ella, como prometiéndole que volvería. Para Camila, Trueno no era solo un perro, era su guardián, su amigo, su protector silencioso, y para Trueno, ella era la única alma por la que daría todo. Nadie sabía entonces cuán importante se volvería ese vínculo, o hasta dónde llegaría Trueno para protegerla, incluso después de la muerte. El día que Camila murió, comenzó como cualquier otro. Luz del sol deslizándose a través de las cortinas de su habitación, pájaros cantando afuera y sus pequeños pies golpeando emocionados sobre el piso de madera mientras se preparaba para saludar a su visitante favorito. Trueno y el oficial Martínez siempre pasaban aproximadamente a la misma hora y Camila nunca perdía su llegada. Tiró de la manga de su madre, rogando esperar afuera temprano. «Truenito viene». «Lo sé». Su madre se rió suavemente y le ató un moño rosa en sus rizos. «Está bien, cariño, pero quédate donde te pueda ver». Camila asintió entusiastamente y saltó al jardín delantero, sosteniendo una pequeña bolsa de golosinas para perros que había guardado solo para él. Pero esa mañana, Trueno y Martínez nunca llegaron. Martínez explicó más tarde que habían sido redirigidos a un robo en un distrito cercano. No tenían idea de cómo un pequeño cambio destrozaría todo. Alrededor del mediodía, los vecinos reportaron ver a Camila jugando sola cerca del borde de la calle, tarareando para sí misma mientras arreglaba sus juguetes. No se suponía que pasara más allá del buzón, pero la curiosidad no tiene límites para un niño. Una pelota colorida rodó de sus manos, rebotando hacia la acera. Camila la persiguió, riendo suavemente, inconsciente del peligro que se acercaba. Una camioneta negra giró en la calle, conduciendo más rápido de lo que nadie esperaba en una calle tranquila. Los testigos dirían más tarde que se desvió como si el conductor estuviera distraído. La madre de Camila gritó su nombre desde el porche, pero la niña no escuchó. La camioneta se sacudió violentamente. Las llantas chirriaron. Un golpe escalofriante resonó por la calle. Para cuando los vecinos salieron corriendo, Camila yacía inmóvil en el pavimento, su moño rosa revoloteando a su lado. Su madre se derrumbó a su lado, gritando por ayuda. El conductor, un oficial de policía uniformado, salió tambaleándose del vehículo, pálido y temblando. El oficial Ricardo Solís afirmó que no la vio, afirmó que ella salió corriendo de repente, afirmó que fue un trágico accidente. Martínez llegó minutos después, con el corazón latiendo con fuerza. Trueno saltó del auto patrulla antes de que siquiera se hubiera detenido completamente. El perro corrió por el pavimento gimiendo, lamiendo el rostro de Camila, empujando sus pequeñas manos, desesperado por una respuesta. Pero Camila no se movió. El aullido de Trueno desgarró el vecindario, crudo, angustiado, inolvidable.
Los paramédicos lo intentaron todo. Su madre rogó, sollozó, oró, pero nada cambió. El informe oficial fue archivado. El incidente fue etiquetado como accidental. El caso se cerró en cuestión de horas. Pero incluso entonces, algo sobre el comportamiento del oficial Solís inquietaba a Martínez. Algo no encajaba. Algo se sentía mal. Y Trueno, quien nunca olvidaba un olor, pronto revelaría la verdad. Esto no fue solo un accidente. Fue el comienzo de un misterio mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. En los días siguientes a la muerte de Camila, el departamento de policía intentó volver a la normalidad, pero algo flotaba en el aire, una pesadez que nadie podía sacudir. El informe había sido firmado, el caso marcado como accidental y el archivo guardado cuidadosamente en un cajón. Pero aquellos que habían estado en la escena, aquellos que habían visto la reacción de Trueno y aquellos que notaron las inconsistencias, no podían dejarlo descansar. Martínez se sentó en su escritorio tarde una noche, mirando fijamente la delgada pila de papeles frente a él. La narrativa oficial pintaba una historia limpia. Camila había corrido hacia la calle. Solís había estado conduciendo bajo el límite de velocidad, y todo apuntaba a un trágico error. Pero los detalles se sentían mal, demasiado limpios, demasiado perfectos, y mientras más leía Martínez, más se retorcía su instinto. ¿Por qué había estado Solís en ese vecindario, en ese momento exacto? ¿Por qué su cámara del tablero no capturó el impacto? ¿Por qué Trueno había reaccionado hacia él con tal reconocimiento violento? Se frotó la mandíbula, exhalando lentamente. Trueno yacía bajo su escritorio, pero incluso dormido. El perro se contraía, gimoteaba y gruñía, como si estuviera atrapado en pesadillas que solo él podía entender. Al otro lado de la sala, el oficial Sandoval entró silenciosamente y cerró la puerta detrás de él. «Martínez», dijo en voz baja, «escuché que estás repasando el caso otra vez». Martínez vaciló antes de asentir. Sandoval suspiró. «No eres el único». Dejó caer un archivo separado sobre el escritorio de Martínez. «Revisé los registros de manejo de Solís. Algo está mal. Su ruta no coincide con lo que reportó. No se suponía que estuviera cerca de la calle Reforma». Las cejas de Martínez se apretaron. «Entonces, ¿por qué estaba allí?» «Eso es justamente», murmuró Sandoval, bajando la voz. «Se negó a responder preguntas más allá de lo básico. Dijo que estaba siguiendo una pista, pero nunca documentó una». El estómago de Martínez se hundió más. Revisó las páginas otra vez. Varios vecinos habían reportado ver la camioneta más temprano esa mañana, circulando, desacelerando, pausando en las esquinas. Solís negó todo, y luego estaba el metraje perdido. La cámara del tablero se había apagado automáticamente minutos antes de la colisión. Solís afirmó que funcionó mal, pero no había solicitud de registro de reparación, sin quejas anteriores. Las cámaras no simplemente mueren por sí solas. Sandoval se inclinó más cerca. «Trueno sabe algo, Martínez. Está reaccionando a Solís como si fuera una amenaza. Los perros no fingen eso». Como en señal, la cabeza de Trueno se levantó bruscamente, las orejas rígidas, un gruñido bajo zumbando desde su pecho. Miró hacia la puerta, el pasillo más allá, como sintiendo al hombre del que estaban hablando. Martínez intercambió una mirada sombría con Sandoval. Algo no solo estaba mal con su informe, algo estaba siendo ocultado, y lo que fuera, Trueno lo había sabido desde el principio. Trueno apenas se había movido desde el funeral. Yacía junto al ataúd de Camila como una estatua tallada del dolor, sin comida, sin agua. Solo el ascenso y descenso de su pecho probaba que todavía estaba vivo. Martínez permaneció cerca de él todo el tiempo, manteniendo una vigilia silenciosa, esperando que el perro eventualmente soltara. Pero los ojos de Trueno siempre estaban distantes, enfocados en algo que nadie más podía ver.
Sucedió justo después del amanecer en el segundo día de la observación del funeral. La sala estaba vacía, excepto por Martínez, Trueno y un conserje barriendo silenciosamente en la esquina. Martínez se arrodilló junto al ataúd, pasando suavemente sus dedos por el pelaje de Trueno. «Muchacho», susurró, «no puedes quedarte aquí para siempre». Trueno no lo miró. En cambio, presionó su nariz contra la pequeña mano de Camila una última vez, y luego se movió lentamente. Al principio, levantando su cabeza, cambiando su peso, saliendo del ataúd con un dolor reacio que hizo que el corazón de Martínez se partiera. Era la primera vez que el perro había dejado su lado en casi 40 horas. Pero en lugar de colapsar de agotamiento, Trueno se puso alerta. Nariz temblando, orejas alzándose con propósito inconfundible. Martínez frunció el ceño. «Trueno, ¿qué pasa?» El perro caminó hacia la salida, luego se detuvo, mirando hacia atrás a Martínez con ojos urgentes. Ladró, corto, agudo, insistente. No un grito de dolor, no un ruego de consuelo, una orden. Trueno se lanzó hacia la puerta otra vez, arañándola esta vez, gimiendo impacientemente. El conserje saltó, sorprendido por el cambio repentino de energía. Martínez se puso de pie, la tensión corriéndole. «¿Quieres que te siga?» Trueno ladró de nuevo. Martínez no necesitó una tercera señal. Agarró su chaqueta, empujó la puerta para abrirla y permitió que Trueno lo guiara. El perro corrió por el pasillo con determinación, nariz presionada baja al suelo, zigzagueando a izquierda y derecha, como si rastreara un olor que había memorizado. Sus músculos temblaban de urgencia. Salieron de la funeraria al aire fresco de la mañana. Trueno no hizo pausa. Disparó por la acera, giró en la intersección y se dirigió directo al vecindario residencial donde Camila había vivido. Martínez sintió escalofríos recorrer sus brazos. «Trueno, ¿por qué aquí?» El perro se detuvo abruptamente en medio de la calle. Su cuerpo se puso rígido, su cola cayó. Gruñó profundo, bajo, peligroso. Martínez siguió la línea de la mirada de Trueno y su sangre se heló. Estacionada al final de la calle, medio escondida detrás de una hilera de arbustos, estaba la misma camioneta negra del día que Camila murió. La camioneta del oficial Solís. Trueno dio un paso adelante, el pelaje erizándose. Por primera vez, Martínez entendió. Trueno no dejó el ataúd para lamentarse, lo dejó para llevarlos a la verdad. Martínez se quedó congelado, mirando la camioneta negra como si fuera un fantasma resucitado del pasado. El vehículo se sentaba silenciosamente en la acera, frío y quieto, sus ventanas oscurecidas. Trueno gruñó de nuevo, acercándose poco a poco, nariz temblando como confirmando un olor que ya conocía demasiado bien. El pulso de Martínez martillaba en sus oídos. «¿Qué estás tratando de mostrarme, muchacho?», susurró. Trueno presionó su nariz contra la puerta del conductor, luego se dio la vuelta y ladró bruscamente, exigente, urgente. Martínez tragó con dificultad. Si la camioneta estaba aquí, Solís no podía estar lejos. Y si Solís estaba cerca, ¿por qué se escondía? Martínez llamó a Sandoval inmediatamente. En minutos llegaron 2 patrullas. Sandoval salió, los ojos entrecerrándose al ver la camioneta. «Esa es de Solís», murmuró, «pero se supone que está fuera de servicio hoy». Trueno tiró de la pierna del pantalón de Martínez, jalándolo hacia la casa de Camila. Martínez sintió que su estómago se retorcía. «Quiere que entremos», dijo. Siguieron a Trueno alrededor de la puerta lateral hacia una puerta del sótano que colgaba ligeramente abierta. No debería haberlo estado. Los padres de Camila habían salido de la ciudad para el funeral y nadie más tenía permiso para entrar. Sandoval frunció el ceño. «Necesitamos causa probable para registrar». Un sonido resonó desde adentro. Un pequeño golpe, un arrastre.
Trueno se lanzó, ladrando furiosamente tratando de abrirse paso. Martínez no dudó. Abrió la puerta de par en par. El sótano estaba poco iluminado, lleno de cajas de almacenamiento y juguetes viejos. Pero Trueno no estaba olfateando sentidos. Se dirigía directo a la configuración de vigilancia del hogar en la pared del fondo. La respiración de Martínez se cortó. Un monitor todavía estaba encendido. Alguien había estado viendo el metraje. Sandoval se acercó, los ojos ensanchándose mientras rebobinaba el video. «Esto es del día que murió Camila», susurró. «Mira en la pantalla». Camila jugaba felizmente en el patio. La grabación debería haber mostrado que corría hacia la calle, pero en cambio apareció algo más. La camioneta de Solís avanzando lentamente por la cuadra mucho más temprano de lo que afirmó. Trueno gimió bruscamente mientras Sandoval ralentizó el metraje. Solís no estaba distraído, no estaba acelerando. Ni siquiera estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando algo en su teléfono. Mensajes de texto, mensajes repetidos. Algo o alguien le había estado dando instrucciones. Martínez sintió que su mandíbula se apretaba. Mintió. Y luego el momento crucial. Camila no corrió hacia la calle. Se detuvo. Miró hacia arriba. Su boca se abrió para decir algo. Y luego retrocedió, asustada, mientras la camioneta de Solís se desviaba directamente hacia ella. Sandoval golpeó su puño contra la mesa. Esto no fue un accidente. Trueno ladró en acuerdo, sus ojos fijos en la pantalla, pero lo peor, una segunda figura apareció fuera de cámara. Solo una sombra, solo un movimiento. Alguien más había estado allí, y ese alguien no quería que Camila viviera. Para cuando el sol se ocultó detrás de los techos, la estación estaba zumbando con susurros. Martínez y Sandoval habían traído el metraje recién descubierto y la noticia se había extendido como fuego. Por primera vez desde la muerte de Camila, los oficiales estaban cuestionando al hombre en quien una vez confiaron sin vacilación, el oficial Ricardo Solís. Solís se sentó dentro de la sala de interrogatorio 3, tamborileando sus dedos nerviosamente contra la mesa de metal fría. Su uniforme se veía impecable, pero su rostro lo traicionaba. Sudor acumulándose bajo su cuello, mandíbula contrayéndose cada pocos segundos. Seguía mirando la puerta, esperando que alguien le dijera que era libre de irse. Nadie lo hizo. Martínez entró con una tablet bajo su brazo. Trueno lo siguió, correa apretada, postura rígida. Los ojos del perro se estrecharon en el momento en que vio a Solís. Su gruñido no fue fuerte esta vez, no como en el funeral, pero fue profundo, controlado, peligroso. Solís se puso rígido. «Saquen a ese perro», espetó bruscamente. «No me siento seguro con él aquí». Martínez lo ignoró y tomó asiento. «Curioso», dijo tranquilamente. «Trueno nunca ha tenido problema con nadie antes». «¿Solo contigo?» Solís bufó, pero salió tembloroso. «Es un animal. Los animales se confunden». «No», dijo Martínez calmadamente. «Trueno no se confunde. Recuerda olores, recuerda miedo y recuerda culpa». La mandíbula de Solís se apretó. «¿Me estás acusando de algo?» Martínez colocó la tablet sobre la mesa y presionó play. El metraje comenzó a rodar. La camioneta avanzando lentamente por la calle Reforma, mucho antes del incidente. El rostro de Solís palideció instantáneamente. Tragó con fuerza. «Esto no es lo que parece. Parece que estabas mintiendo», respondió Martínez. «Parece que estabas patrullando una calle a la que no fuiste asignado, y tu cámara del tablero convenientemente se apagó en el momento en que las cosas salieron mal». Solís se movió en su silla, la respiración acelerándose. «Te dije que funcionó mal». Sandoval entró a la sala, brazos cruzados. «Qué curioso», dijo, «porque tecnología lo revisó esta tarde. Sin funcionamiento incorrecto, sin problema de cableado. Alguien lo apagó manualmente». Los labios de Solís se separaron, pero no salieron palabras.
Trueno dio un paso adelante, ojos fijos en él, su nariz temblando. Recordaba el olor del hombre que sostuvo a Camila momentos antes de que muriera, y recordaba el miedo que ella sintió. Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Por qué estabas cerca de su casa horas antes del accidente? ¿Por qué no reportaste estar en el vecindario? ¿Qué estabas haciendo? La voz de Solís se quebró. Yo estaba siguiendo algo. ¿Siguiendo qué? Presionó Sandoval. Solís miró hacia otro lado. Su respiración se volvió superficial. No puedo decir. Trueno ladró bruscamente, sobresaltándolo. Los ojos de Martínez se endurecieron. No puedes, dijo lentamente. ¿O no quieres? Solís finalmente encontró la mirada de Martínez. Y en ese momento, Martínez supo. Solís no se estaba protegiendo a sí mismo. Estaba protegiendo a alguien más, y ese alguien todavía estaba afuera. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte un favor enorme. Si te está gustando lo que estás viendo, presiona el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Alguna vez has sentido que un animal intentaba advertirte sobre algo o alguien? Tal vez tu perro gruñó a alguien sin razón aparente, o tu gato actuó extraño en un momento específico. Los animales tienen instintos que nosotros a veces ignoramos. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Realmente me encanta leer sus historias y ver cómo estos vínculos entre humanos y animales pueden salvarnos de situaciones peligrosas. Ahora sí, regresemos a descubrir qué más descubrió Trueno. Trueno había estado en silencio durante horas, acostado a los pies de Martínez, mientras el interrogatorio de Solís se prolongaba. Pero en el momento en que Martínez entró a la sala de evidencias para revisar los artículos recuperados de la camioneta, algo dentro del perro cambió. Sus orejas se levantaron, su cuerpo se puso rígido, su nariz se elevó en el aire, olfateando algo que solo él podía detectar. Martínez lo notó inmediatamente. ¿Hueles algo? Trueno no respondió. Saltó. Se apresuró hacia un estante apilado con bolsas selladas, arañando agresivamente una en la fila del medio. Los oficiales cercanos saltaron hacia atrás alarmados. Martínez se apresuró hacia él, los ojos estrechándose en la etiqueta. E47, recuperado del maletero de la camioneta de Solís, tela no identificada. Trueno gimió fuertemente, arañando la bolsa como rogándole a Martínez que la abriera. La angustia del perro era cruda, temblorosa, inconfundible. Martínez intercambió una mirada con Sandoval. «Ábrela», ordenó. Un técnico cortó el sello. En el momento en que se abrió la bolsa, Trueno metió su nariz dentro. Luego soltó un aullido penetrante y roto que resonó por toda la sala. El tipo de aullido que solo se escucha cuando un perro encuentra a un niño desaparecido, o lo último que les pertenecía. Dentro de la bolsa había un pequeño pedazo de tela, brillante, rosa, un fragmento desgarrado de un vestido. El vestido de Camila. Sandoval exhaló bruscamente. Esto no estaba listado en el informe original. Las manos de Martínez temblaron mientras sostenía la tela. Su madre dijo que el vestido que usaba ese día estaba intacto cuando lo compró. No había desgarros. Trueno empujó la tela otra vez, olfateando con respiraciones profundas y frenéticas. Entonces, de repente, giró su cabeza hacia la puerta, ladrando furiosamente. Martínez frunció el ceño. «¿Quieres que sigamos otra vez?» Trueno salió disparado al pasillo. Sandoval se apresuró tras él. «Está rastreando algo, un olor de la tela». El perro corrió por los corredores, bajó las escaleras y salió por la salida trasera de la estación. El aire nocturno los golpeó como una bofetada fría. Trueno no desaceleró. Su nariz permaneció pegada al suelo. No estaba siguiendo el olor de Camila, estaba siguiendo algo o alguien que había estado cerca de ella. Trueno se detuvo detrás de la estación cerca de los contenedores de basura.
Ladró bruscamente en una esquina del lote, un área donde los oficiales usualmente fumaban o hacían llamadas privadas. La linterna de Martínez barrió el suelo. Su respiración se entrecortó. Un conjunto de huellas parcialmente manchadas alejándose de la estación. Sandoval se arrodilló junto a ellas. «Estas no son las botas de Solís». Trueno bajó la cabeza y gruñó profundo y furioso. Alguien más había manejado a Camila antes de que muriera. Alguien que dejó rastros atrás. Alguien todavía cerca del departamento. Martínez sintió que su sangre se congelaba. «Esto no fue solo Solís», susurró. Trueno ladró una vez, agudo, certero. Era más grande, mucho más grande. El descubrimiento del fragmento desgarrado del vestido de Camila lo cambió todo. En cuestión de una hora, Martínez y Sandoval estaban en la oficina del médico forense, Trueno paseando ansiosamente a sus talones. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando un tono azul frío sobre la sala de examen. El aire se sentía pesado, demasiado pesado para un lugar destinado a traer claridad. La doctora Herrera, la médica forense jefa, estaba junto a una mesa de metal, sus guantes ya puestos. Se veía cansada, preocupada. «Revisé el informe inicial», dijo en voz baja. «La autopsia fue apresurada, demasiado apresurada. Clasificaron la causa de muerte como trauma por fuerza contundente, basándose solo en las lesiones externas». Hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose. «Había cosas que cuestioné ese día, pero me dijeron que firmara rápidamente». Martínez intercambió una mirada aguda con Sandoval. «¿Te dijeron quién?». Herrera vaciló. «Solís. Dijo que el departamento necesitaba respuestas rápido». Trueno gimió, empujando la pata de la mesa con su nariz, inquieto e incómodo. Herrera abrió el segundo archivo, las fotos, las notas, los esquemas de las lesiones de Camila, pero no se detuvo ahí. Sacó nuevos escaneos que realizó esa mañana después de que Martínez solicitara urgentemente una segunda revisión. Señaló una imagen aquí, el patrón de moretones en sus costillas. Sandoval se inclinó. «Eso, no es consistente con ser golpeada por un auto». Herrera asintió sombríamente. «Exactamente. Estas marcas», trazó un dedo enguantado sobre el diagrama, «son de ser agarrada fuertemente por manos adultas». Martínez sintió que su estómago se hundía. «Y estas», continuó Herrera volteando a otro escaneo, «son marcas de compresión en sus brazos superiores». Encontró sus ojos. No cayó en la calle, fue contenida. Trueno soltó un gruñido profundo y tembloroso. El tipo que viene de reconocer algo que no podía verbalizar. Herrera tragó. «Hay más». Trajo una imagen magnificada del cuello de Camila. Petequias, vasos sanguíneos rotos. Esto usualmente se ve en casos de privación de oxígeno. Alguien le cubrió la boca o presionó algo sobre su rostro justo antes del impacto. Sandoval retrocedió, horrorizado. «Entonces, ¿ya estaba inconsciente cuando la camioneta la golpeó?». Martínez apenas pudo sacar la voz, significando que el auto no fue lo que la mató. Herrera asintió lentamente. «Correcto. El impacto del vehículo no causó su muerte. Murió momentos antes». Trueno abruptamente ladró, fuerte, agudo, insistente. Se movió a la esquina de la sala, garras raspando el piso, nariz empujando el gabinete que contenía los artículos personales de Camila recolectados de la escena. Herrera frunció el ceño. Ese gabinete estaba sellado. Sandoval se acercó, lo abrió, luego se congeló. Adentro había un pequeño pin brillante, un pin de solapa policial. No de Solís, no de su departamento. Martínez sintió un escalofrío arrastrarse por él. Alguien más había estado con Camila. Alguien de rango más alto. Alguien protegido. Trueno miraba fijamente el pin, gruñendo. La verdad se estaba desenredando y el verdadero culpable acababa de entrar a la luz. La sala se sintió más fría después del descubrimiento del misterioso pin de solapa policial.
un objeto diminuto, pero lo suficientemente pesado como para cambiar toda la investigación. Martínez lo giró en su mano, mirando las iniciales grabadas. Ya. La voz de Sandoval tembló. Ese pin pertenece al subjefe Jorge Arellano, uno de los oficiales de más alto rango del departamento. El pecho de Martínez se apretó. Arellano era respetado, temido y casi intocable, pero la presencia de su pin entre las pertenencias de Camila era imposible de ignorar e imposible de explicar. Trueno paseaba inquieto, olfateando el aire, empujando la pierna de Martínez, instándolo otra vez. No había terminado. No les había mostrado todo. ¿A dónde ahora, muchacho?, susurró Martínez. Trueno corrió hacia la puerta. Sandoval y Martínez intercambiaron una mirada tensa antes de seguirlo fuera de la oficina del médico forense, a través del pasillo y hacia el estacionamiento. La nariz del perro permaneció pegada al suelo, rastreando el olor del pin, el fragmento del vestido, la evidencia que ningún humano podía interpretar tan precisamente como él. Trueno de repente viró a la izquierda hacia la sección restringida del lote policial donde estaban estacionados los vehículos del personal superior. El pulso de Martínez se aceleró. «Va al auto de Arellano», murmuró Sandoval. Trueno no se detuvo en la camioneta negra del subjefe. La olfateó, gruñó una vez, luego siguió adelante. Pasó el lote, pasó la estación, hacia un camino que llevaba detrás del precinto, uno que la mayoría de los oficiales nunca usaban. El pasillo estrecho estaba cubierto de maleza y conducía a un cobertizo de mantenimiento usado para equipo viejo y almacenamiento. Sin cámaras, sin tráfico peatonal, aislado. Trueno se detuvo frente a la puerta oxidada y ladró con urgencia feroz. La mano de Martínez se cernió sobre la manija. «Este cobertizo, nadie lo ha usado en años». Sandoval negó con la cabeza. «No oficialmente». Martínez empujó la puerta para abrirla. Una ola de aire frío y viciado salió. El interior estaba oscuro, pero un brillo tenue parpadeaba desde una luz en la parte trasera. El polvo se arremolinaba en el haz de la linterna de Martínez mientras entraba. Trueno se lanzó hacia un gran casillero de metal a lo largo de la pared trasera. Arañaba violentamente, garras raspando el metal, ladrando como si su corazón pudiera romperse. Martínez abrió el casillero de un tirón. Adentro había artículos que no pertenecían allí. Una mochila de niño, un par de zapatitos diminutos, un paño manchado de sangre y un pequeño juguete de peluche, el oso favorito de Camila. Sandoval se acercó, horrorizado. «Dios mío, estos nunca estuvieron en evidencia». Trueno empujó el oso gentilmente, sus ojos reflejando dolor crudo y desgarrador. Luego giró su cabeza bruscamente hacia una pila de documentos metidos detrás de una caja de herramientas. Martínez los sacó. Páginas de comunicaciones secretas, registros de llamadas no autorizadas y fotos de vigilancia de Camila tomadas días antes de que muriera. La voz de Sandoval se quebró. Esto no fue un accidente. Esto fue planeado. Trueno gruñó a la entrada porque alguien los estaba observando. Alguien que no quería que descubrieran la verdad escondida dentro del cobertizo. La linterna de Martínez temblaba en su mano, mientras las sombras en el cobertizo se movían. Sandoval dio un paso adelante instintivamente, colocándose entre la puerta y Martínez, su mano flotando cerca de su funda. El gruñido de Trueno se profundizó, bajo, retumbante, listo para estallar si era necesario. Alguien estaba afuera, alguien que los había seguido, alguien que no se suponía que supiera que estaban aquí. Un crujido lento de grava, una exhalación tenue, y entonces el subjefe Jorge Arellano entró a la vista. Su uniforme estaba impecable, su postura calmada. Pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, aterrizaron en el cobertizo con amenaza inconfundible. «Oficiales», dijo, voz suave como vidrio. «¿Por qué estamos hurgando en propiedad restringida?»
Martínez sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Arellano no preguntó qué habían encontrado. Ya lo sabía. Sandoval habló cuidadosamente. «Señor, encontramos evidencia relacionada con el caso de Camila. Evidencia que no debería haber estado aquí». La expresión de Arellano no cambió, ni siquiera un estremecimiento. «Entonces cierren ese casillero y olviden lo que creen que han descubierto». Trueno ladró viciosamente, lanzándose hacia adelante, dientes destellando. Martínez lo detuvo, pero el perro no dejó de gruñir. Arellano lo observó con desdén, apenas velado. «Ese perro», murmuró Arellano, «ha sido un problema desde el primer día». La sangre de Martínez hirvió. Trueno encontró las pertenencias de Camila. «No pensaste que alguien miraría aquí, ¿verdad?». Arellano suspiró, casi aburrido. «Intenté manejar esto silenciosamente. Ustedes dos ya no tenían participación en esta investigación. Sin embargo, aquí están, complicando las cosas». Sandoval dio un paso más cerca. «Estuviste allí el día que murió Camila». Arellano no lo negó. El pecho de Martínez se apretó. «¿Por qué? ¿Por qué estarías cerca de ella?». Una larga pausa escalofriante siguió. Entonces Arellano finalmente habló. «Solís no estaba actuando solo», dijo calmadamente. «Estaba siguiendo órdenes, las mías». Martínez sintió que el mundo se inclinaba. Arellano continuó, voz inquietantemente estable. «Se presentó una queja en mi contra, una acusación de acoso de la madre de Camila». Negó con la cabeza. «Infundada, por supuesto, pero un escándalo así destruye carreras, familias, todo». Sandoval lo miraba horrorizado. «Así que intentaste asustarla, amenazarla». Arellano sonrió. «Solo le dije a Solís que le recordara con quién estaba tratando». Desafortunadamente entró en pánico. La niña corrió. Las cosas escalaron. La voz de Martínez se quebró. «Encubriste todo». «Por supuesto que lo hice», respondió Arellano fríamente. «Por el bien del departamento». Trueno ladró violentamente, jalando tan fuerte que Martínez casi pierde el agarre. Arellano dio un paso adelante y fue entonces cuando la verdad se volvió innegable. Trueno no gruñó porque Arellano fuera culpable. Trueno gruñó porque reconocía el olor de Arellano, el mismo olor del vestido desgarrado de Camila, el mismo olor del pin en sus pertenencias, el mismo olor de la persona que la agarró. Camila no había entrado a la calle en absoluto. Había estado huyendo de Arellano y Trueno lo había sabido desde el principio. En el momento en que Arellano dio un paso adelante, Trueno se lanzó con una furia que nadie había visto antes. Martínez apenas lo detuvo, mientras el pastor alemán chasqueaba y gruñía. Dientes al descubierto, cada músculo temblando de rabia. Arellano no se inmutó. Simplemente sonrió, levantando una mano como ahuyentando a un perro callejero. «No pueden probar nada», dijo calmadamente. «La niña se fue. El informe está cerrado y ustedes dos están excediendo su rango». Pero Martínez ya no estaba escuchando. No a las palabras, no a las amenazas. Estaba enfocado en Trueno porque el perro no estaba gruñendo al rostro de Arellano. Estaba gruñendo a su chaqueta, más específicamente al bulto tenue dentro del bolsillo interno. «Sandoval», susurró Martínez urgentemente, «revisa su abrigo». Los ojos de Arellano parpadearon lo suficiente para delatarlo. Sandoval se movió, pero Arellano reaccionó más rápido. Agarró el borde de la chaqueta, la abrió de un tirón y corrió hacia la salida del cobertizo. Martínez empujó a Trueno a un lado. «Ve». Trueno salió disparado tras él, garras raspando la tierra, su cuerpo poderoso lanzándose hacia adelante como un misil. Arellano alcanzó los árboles detrás del cobertizo, pero el perro fue más rápido. Lo derribó al suelo, inmovilizándolo con todo su peso, gruñendo a centímetros de la garganta del hombre. Martínez y Sandoval llegaron segundos después, luchando con los brazos de Arellano detrás de su espalda, mientras Trueno gruñía continuamente.
negándose a moverse hasta que las esposas estuvieran seguras. Algo cayó del bolsillo de Arellano y golpeó el suelo con un clic suave. Un pequeño medallón, rosa, brillante, de Camila. Sandoval lo recogió con manos temblorosas. Se quedó con su medallón todo este tiempo. Arellano escupió en el suelo. No debió haber luchado. Trueno ladró, un ladrido vicioso y lleno de furia que sacudió cada nervio en el cuerpo de Martínez. Pero antes de que Martínez pudiera procesar nada, la radio de Sandoval crujió. Unidad 3, actualización urgente. Necesitan regresar al centro médico inmediatamente. Martínez agarró la radio. ¿Qué pasó? Una voz temblorosa respondió. Es sobre Camila. El corazón de Martínez se congeló. Minutos después, Trueno y los oficiales corrieron de regreso al centro médico. Arellano ahora esposado, maldiciendo entre dientes. El pasillo estaba lleno de enfermeras y personal frenéticos. Martínez se abrió paso entre la multitud. ¿Dónde está ella?, exigió. Un doctor se adelantó, ojos abiertos. Estábamos preparando transferirla a la morgue cuando sus dedos se movieron. La respiración de Martínez se cortó. Trueno gimió suavemente. ¿Qué estás diciendo?, susurró Martínez. El doctor tragó con dificultad. Camila está viva. El mundo pareció detenerse. Trueno soltó un gemido suave y roto, mitad de incredulidad, mitad alegría, y corrió hacia la sala de recuperación. Martínez siguió, corazón latiendo tan violentamente que apenas podía respirar. Dentro de la pequeña habitación, Camila yacía en una cama de hospital, pálida pero respirando. Sus párpados aleteaban, su pequeña mano se movía. Trueno trepó a su lado, gentilmente, presionando su nariz en su palma. Sus dedos se curvaron alrededor de él. Los ojos de Martínez se llenaron de lágrimas. Contra todo pronóstico, contra cada mentira, contra el hombre que intentó silenciarla, Camila estaba viva. La sala del hospital estaba en silencio, excepto por el suave pitido rítmico de los monitores y las respiraciones gentiles de una niña que nunca se suponía que abriera los ojos otra vez. Martínez se quedó congelado en la puerta, incapaz de hablar, incapaz de pensar, apenas capaz de creer lo que estaba viendo. Los dedos de Camila se movieron otra vez, curvándose instintivamente alrededor del pelaje de Trueno, mientras el perro se presionaba contra su costado, temblando de alivio. Su madre corrió a la habitación momentos después, colapsando de rodillas con un sollozo ahogado. Mi bebé, lloró, tocando las mejillas de Camila, su cabello, sus pequeñas manos, como temiendo que pudiera desaparecer otra vez. Su padre envolvió sus brazos alrededor de ambas, lágrimas cayendo por su rostro. Trueno las observaba silenciosamente, cabeza descansando en el hombro de Camila, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y emocionales. Por primera vez en días, no estaba gruñendo, no estaba paseando, no estaba de luto, estaba protegiéndola justo como siempre lo había hecho. La doctora Herrera entró a la habitación cautelosamente. Está débil, susurró, pero estable. La privación de oxígeno causó que cayera en un estado inconsciente profundo, uno que imitaba la muerte. Si Trueno no hubiera reaccionado en el funeral, tal vez nunca lo hubiéramos descubierto a tiempo. Martínez tragó con dificultad. Intentó decirnos. Nunca dejó su lado. Herrera asintió. La salvó. Afuera de la habitación, los oficiales se reunieron en silencio conmocionado mientras se difundían las noticias. Arellano ya estaba bajo custodia, sus crímenes expuestos a través de la evidencia del cobertizo, registros telefónicos y la confesión de Solís. El departamento estaba tambaleándose. Toda una cadena de mando sacudida por una verdad que nunca imaginaron que existía. Solís, ahora quebrado por la culpa, admitió las amenazas y manipulación de Arellano, revelando la profundidad completa del encubrimiento. Sandoval se acercó a Martínez silenciosamente.
Asuntos Internos se está haciendo cargo. Arellano no verá la luz del día otra vez. Y Solís está cooperando, pero será encarcelado también. Martínez exhaló lentamente. Entonces se acabó. Sandoval negó con la cabeza. No se acabó por Trueno. De vuelta en la habitación, los ojos de Camila aletearon para abrirse. Su madre jadeó, inclinándose cerca. «Cariño, ¿puedes oírme?» Camila parpadeó atontada pero despierta. Su mirada se movió lentamente por la habitación hasta que aterrizó en Trueno. Una pequeña sonrisa se formó. «Truenito», susurró, su voz frágil como papel. La cola de Trueno golpeó gentilmente contra la cama. Martínez no pudo contenerse más. Limpió una lágrima errante de su mejilla. Por todos sus años en la fuerza, todos los rescates, todos los crímenes que había resuelto, nada se sentía tan poderoso como este momento. Una niña salvada, un monstruo expuesto, un perro leal probando una vez más que algunos héroes no usan insignias, las protegen. Mientras el sol salía afuera de la ventana, proyectando luz cálida sobre la habitación, Martínez susurró: «Lo lograste, Trueno. La trajiste de vuelta». Trueno presionó su cabeza contra Camila, ojos cerrándose pacíficamente. Y por primera vez, desde que comenzó la tragedia, todo finalmente se sintió bien. Bueno, amigos, llegamos al final de esta increíble historia de lealtad y valentía. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte que eres parte de nuestra familia, y me encantaría que te quedaras con nosotros. Dale clic al botón de suscripción si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos historias que te harán sentir, pensar y creer en el poder de la lealtad y el amor incondicional. Y ahora quiero que compartas algo conmigo y con toda nuestra comunidad. ¿Qué te dejó esta historia? ¿Alguna vez has tenido una conexión especial con un animal que te salvó o te protegió? ¿O conoces a alguien cuya mascota hizo algo extraordinario? Escríbelo en los comentarios, porque esas historias merecen ser contadas y celebradas. Recuerda que los animales nos enseñan lecciones que a veces olvidamos como humanos. La lealtad sin condiciones, el instinto de proteger a quienes amamos y la valentía de nunca rendirse. Trueno nos recordó que los verdaderos héroes a veces tienen 4 patas y un corazón más grande que cualquier cosa. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, y que siempre tengas un guardián tan fiel como Trueno a tu lado.